Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una interesante plática dada por la doctora Margarita Santiago, especialista en algología, intervencionista y cuidados paliativos, a quien le damos la bienvenida, que se está ingresando, está incorporando con nosotros en el Cancer Center TEC-100. La plática es impacto de los cuidados paliativos y actualidades en el manejo del dolor oncológico. La doctora Margarita es médico general, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y se preparó como anestesióloga en el Hospital General de Querétaro y en el Hospital Zambrano Elion del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Así que pues le damos la bienvenida y tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy les quiero hablar acerca de un tema muy importante para mí y creo que para todos nosotros, para lo que actualmente vivimos. El tema se titula Impacto de los cuidados paliativos y actualidades en el manejo del dolor oncológico. Primero que nada, quisiera empezar hablando un poco de la evolución que ha tenido los cuidados paliativos. Y bueno, esto nos remonta hacia la Edad Media, donde sabemos que pues primeramente esto surgió en los primeros hospicios franceses, donde aunque tenía una filosofía un poco bastante diferente, pues estaba más encaminada hacia que las personas enfermas llegaran a estos lugares y se les ofrecía comida, además de que podían acudir enfermos en etapas terminales, donde se les ofrecía cuidados. Posteriormente tenemos a la doctora Cicely Saunders, que es pues es de gran importancia en la historia de los cuidados paliativos. Y bueno, pues porque fue ella quien primero empieza a hablar acerca de la voluntad del paciente, de la atención continua y activa, así como con la primera finalidad de mejorar la calidad de vida de los mismos y del familiar. Y bueno, otra figura muy importante que cabe mencionar y que tenemos que mencionar es al doctor García Olivera, quien fue fundador de las primeras clínicas de dolor en nuestro país, que posteriormente a su preparación en los Estados Unidos con el doctor John Bonica, pues fue quien introdujo pues estas primeras clínicas de dolor e incluso la formación. Y bueno, actualmente sabemos que es una especialidad profesional que se va a encargar de brindar una atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas durante la trayectoria de esta enfermedad. Y bueno, esta definición me parece muy interesante porque hay que hablar acerca de la trayectoria para poder entender cómo es que los cuidados paliativos se pueden integrar a una enfermedad progresiva. Y bueno, les quiero mostrar este esquema que lo ejemplifica muy bien. Este fue modificado a partir de un primer estudio en el artículo de Cardiology Clinics por la doctora Lara, fue modificado y bueno, podemos ver cómo aquí está la historia natural de la enfermedad y cómo es que los cuidados paliativos se pueden integrar. Podemos ver cómo a partir del diagnóstico, de que se da un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer, pues van a empezar todos aquellos esfuerzos como terapias curativas o que van encaminadas a modificar la enfermedad. Y es ahí cuando debería de entrar todos estos cuidados de soporte que podemos iniciar durante la trayectoria de la enfermedad. Posteriormente, pues conforme la enfermedad va avanzando en el curso natural, pues probablemente todas estas terapias curativas y modificadoras pudieran ir reduciendo intensidad y por contrario, los cuidados paliativos incrementar conforme se va acercando la muerte. Y es entonces cuando debía de haber más esfuerzos en esta etapa y estos cuidados al final de la vida hasta finalmente culminar en la muerte, ¿verdad? Y bueno, actualmente sabemos que la inclusión de los cuidados paliativos tiene un papel muy importante y se ha demostrado diversos estudios a través de las últimas décadas que tiene un rol muy importante
en mejoría de calidad de vida tanto para el paciente como para el familiar. Les quiero mostrar este artículo del 2017 publicado en el British Medical Journal. Habla acerca de del efecto que tienen los cuidados paliativos o los servicios de cuidados paliativos en pacientes adultos con enfermedades incurables avanzadas y su calidad de vida. Entonces, esta fue una revisión de diferentes estudios, se incluyeron estudios aleatorizados donde se comparó aquellos que recibieron cuidados paliativos y aquellos que únicamente recibieron tratamiento estándar en pacientes con enfermedades avanzadas. Ellos no incluyeron únicamente pacientes oncológicos, sino también incluyeron enfermedades no oncológicas, como por ejemplo falla cardíaca. Y lo que se encargaron de valorar fue calidad de vida y otros síntomas como por ejemplo dolor, disnea, ansiedad, bienestar y satisfacción del paciente. Y bueno, este es un resumen de todas las características de los clinical trials incluidos. Podemos ver que se incluyeron un total de 10 estudios con 2.454 pacientes. Aquí, como les decía, pues hay pacientes incluidos con cáncer avanzado, con falla cardíaca, incluso pacientes en terapia intensiva. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Pues bueno, al momento de comparar las escalas que ellos aplicaron de calidad de vida, que fue su objetivo primario, ellos se dieron cuenta que aquellos pacientes que recibían cuidados paliativos tenían mejores puntajes en calidad de vida versus aquellos que no tenían. Otra cosa que parece muy interesante es que al momento, a pesar de que ellos incluyeron patologías oncológicas como no oncológicas, podemos ver que hay un impacto mucho mayor en pacientes con cáncer respecto a mejoría de calidad de vida, como aquí lo podemos ver en este forest plot. Y algo también que fue muy interesante de este estudio es que dividieron a aquellos pacientes que recibieron cuidados paliativos de forma temprana versus aquellos que los recibieron de forma tardía. Y pues vemos que hay un mayor efecto, o sea, ambos tienen efecto favorable, sin embargo, hay un mayor efecto en aquellos pacientes que recibieron estos cuidados paliativos de forma temprana. Bueno, este es otro estudio un poco más reciente, es publicado en el British Medical Journal Supportive and Palliative Care en 2019. Y es muy interesante porque aparte de que participan personas muy importantes en los cuidados paliativos, como es el doctor Bruera y Elena Bandieri, ellos comparan el tratamiento de soporte del que hablábamos, los cuidados de soporte que les comentaba, que deberían iniciar al inicio del diagnóstico, en etapa temprana versus retrasada en pacientes con enfermedad avanzada. Este fue un estudio observacional y retrospectivo que se realizó en Italia con un total de 292 pacientes, de los cuales únicamente 200 completaron las visitas, que es un buen número. Y lo interesante es que midieron quiénes utilizaban en aquellos dos grupos quimioterapia conforme se acercaba al final de la vida, analizaron la muerte hospitalaria, analizaron la mejoría de síntomas, de funcionalidad y de sobrevida. Ahora, algo muy importante es cómo tomaron ellos el punto de corte, cómo fue entre una intervención temprana versus una tardía, y este fue definido de acuerdo a los días, a partir del diagnóstico de cáncer avanzado o metastásico, al inicio o al momento en el que iniciaron como tal los cuidados de soporte de cuidados paliativos, y este fue de 90 días el punto de corte. Y bueno, estos son los resultados respecto a la quimioterapia utilizada en los dos grupos, y llama mucho la atención porque podemos ver cómo lo dividen. En la primera gráfica podemos ver a los 14 días antes de la muerte, 30 días en la figura B antes de la muerte y 60 días. Entonces, si comparamos entre estos dos grupos en aquellos que recibieron el tratamiento de soporte de forma temprana versus aquella tardía, podemos ver que significativamente los que recibieron esta intervención temprana recibieron en menor proporción quimioterapia.
Y bueno, esto lo dejan a ellos a discusión si esto de que ellos tengan acceso de forma temprana es que puede ayudar a la toma de decisiones, a que el paciente conozca la enfermedad, conozca la evolución y con esto se pueda tener pues decisiones en conjunto. Ahora, hablando un poco de sobrevida, que esto es muy interesante porque se liga a la gráfica anterior. Ellos observaron o analizaron la sobrevida mediante estas gráficas de Kaplan-Meier a los 90 y a los 60 días a partir del diagnóstico. Y vieron que aquellos pacientes que recibieron esta intervención de forma oportuna o de forma temprana, que son aquellos que aparecen en la línea punteada en azul, tuvieron una mejor sobrevida a través del tiempo comparado con aquellos que tuvieron una retrasada. Y bueno, pues esto lo dejan a discusión, todavía falta más estudios por realizar, si realmente el hecho de que reciban pues una intervención temprana pudiera derivar en menor uso de tratamientos agresivos y por tanto incrementar la sobrevida. Y bueno, finalmente al momento de que ellos compararon, ellos aplicaron la escala de LESAS y midieron todos los síntomas que incluye como dolor, fatiga, náusea, depresión, ansiedad, somnolencia, apetito, sensación de bienestar y disnea. Ellos vieron que posterior a 4 semanas, que fue la medición comparativa de los primeros puntajes, hubo una reducción significativa en todos estos, además de, pues de tener una mejoría en la funcionalidad medida por el Karnofsky Performance Status. Y bueno, ellos pues quedan a la conclusión de que independientemente de cuándo sean, si se realice de forma temprana o se realice de forma tardía, pues va a mejorar todos estos síntomas. Entonces, en base a esta evidencia, cada vez surge mayor intención, mayor interés de que todas las organizaciones a nivel mundial puedan integrar estos cuidados paliativos como parte de la oncología. Y bueno, esto teniendo en cuenta los cuidados y las necesidades del propio paciente. Por un lado, se habla acerca de que pueden ser clasificadas las necesidades del paciente en estos 3 dominios. Respecto al manejo de síntomas por la enfermedad, a sus necesidades personales y finalmente las comorbilidades durante el tratamiento y la trayectoria de la enfermedad. Entonces, es importante que estas necesidades personales sean evaluadas pues, por medio de este equipo multidisciplinario, de forma, pues atendiendo a las necesidades de mayor urgencia a probablemente aquellas que vayan disminuyendo en urgencia, más no menos significativas para el paciente. Y bueno, por ejemplo, ellos hablan acerca de las necesidades o los problemas agudos que pudieran ser como primero es pues, el dolor, la disnea, la náusea, incluso delirium o depresión con riesgo de suicidio. Y posteriormente, aquellas que vayan siendo crónicas, como por ejemplo aquellas que deriven en ansiedad, en depresión, que sabemos que coexiste mucho en ese tipo de pacientes. Y bueno, hablando un poco de dolor oncológico, como ya decíamos, pues este es un síntoma muy prevalente y que tomamos en cuenta siempre en la parte de soporte de cuidados paliativos. Sabemos que es probablemente el síntoma más invalidante y temido por el paciente y por su familia porque va a impactar en la calidad de vida. A pesar de que pues, se han hecho muchos esfuerzos, de que, por ejemplo, la IASP ha dedicado un año a través de la lucha del cáncer, pues a veces resulta subóptimo el tratamiento. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Que la prevalencia es muy grande en pacientes oncológicos, independiente en el estadio en el que se encuentran. Hasta un 59% se reporta que va a tener dolor aquellos pacientes que estén en tratamiento oncológico y conforme el cáncer va avanzando o se vuelva
o sea terminal, el cáncer la prevalencia del dolor va a aumentar. Además de que actualmente vivimos pues con muchos avances en la tecnología, actualmente hay nuevos tratamientos, por tanto cada vez nos vamos a ver, pues nos vamos a enfrentar a mayor número de sobrevivientes. Es por esto que se estima que hasta un 33% de los sobrevivientes van a tener dolor. Y bueno, si lo catalogamos en base a la severidad, vamos a ver que hasta el 38% lo van a referir que es de moderado a severo. Bueno, como ya todos conocemos, pues existe la escalera analgésica, con la que pues generalmente se ha visto muchos esfuerzos para poder tratar adecuadamente a estos pacientes. La escalera analgésica, pues ya sabemos que fue publicada en el 1986 y nos habla acerca de estos 3 pasos para controlar el dolor en base a la severidad. Sin embargo, pues años más tarde incluyeron un 4º escalón que habla acerca de todos los procedimientos intervencionistas. Actualmente se sabe que o hay mucha controversia entre diferentes grupos si realmente existe este 4º escalón o siempre ha existido y más bien es una escalera, un elevador donde podemos pasar hacia arriba y no precisamente por todos estos escalones antes de realizar algún procedimiento intervencionista. Y bueno, a pesar de todos estos esfuerzos, aproximadamente el 70 al 76% de los casos se va a controlar y esto nos va a llevar a que un 20 a 30% de los pacientes van a tener dolor refractario, dependiendo de la literatura donde se consulte. Y bueno, para hablar un poquito de todas estas barreras que existen actualmente para manejar un adecuado dolor oncológico, se pueden dividir en estas 4 grandes barreras. Primero que nada, quisiera hablarles acerca de las actitudes que a veces tiene la sociedad frente al manejo del dolor. Y aquí entra mucho la parte del miedo, del tabú que existe a los opioides, de si va a causar adicción, toda esta confusión entre ciertos términos, sobre todo entre adicción, tolerancia y dependencia. Además de que, pues, históricamente, anteriormente, pues, se veía que el dolor era como incluso algo religioso. Por otro lado, tenemos las barreras en cuestión del sistema y regulatorias. Aquí probablemente entra, por ejemplo, pues lo que vivimos actualmente cuando hay un desabasto de medicamentos o el acceso en los sistemas por ejemplo, en los sistemas de salud institucionales. Por otro lado, tenemos las barreras clínicas. Las barreras clínicas se refiere pues probablemente al poco acceso que tienen los médicos a pesar de que se puede tramitar el recetario para controlados o, por ejemplo, pues a lo mejor la falta de educación durante la capacitación en medicina general para el acceso de opioides, de cómo manejarlos. Y finalmente, tenemos todas las disparidades raciales y socioeconómicas en valoración y manejo, es decir, todo el acceso que pudieran tener los pacientes a una clínica de dolor, por ejemplo, o el acceso a ciertos medicamentos. Y bueno, pues también otro dato muy importante es que hasta cerca de 6 millones, es decir, un 5.7 millones de personas a nivel mundial, pues continúan sin tener un adecuado acceso o un muy poco acceso a los opioides, como pues sabemos que está nuestro país en comparación, por ejemplo, de Norteamérica. Y bueno, quisiera hablarles un poco de las técnicas intervencionistas actuales que existen para el manejo del dolor oncológico. Quiero empezar con esta revisión porque me parece muy interesante, pues cada vez pues, más personajes que escriben mucho acerca del dolor, el control del dolor por medio de fármacos, estén viendo más allá de esto. Y pues evidentemente personas muy importantes y reconocidas como por ejemplo el doctor Mercadante. Este estudio fue publicado en la revista Cancers
en el 2019. Y bueno, hace una revisión de todas estas técnicas, de las cuales me gustaría hablarles un poquito de cada una de ellas y de su evidencia. Y bueno, en primer lugar, tenemos las técnicas neuraxiales, que bueno, como su nombre lo dice, la finalidad es colocar un medicamento en el neuroeje, es decir, directamente al sistema nervioso central, que es donde pues va a actuar directamente en los receptores que están en la médula. Bueno, para esta técnica se puede utilizar diferentes dispositivos, pues como ya lo conocemos, pues por ejemplo, se utilizan catéteres que pueden quedarse de forma continua y de una forma de liberación continua conectadas a una bomba externa que más adelante les voy a hablar de ella, de tal forma de que nosotros podemos programar por medio de una computadora, de un iPad, ajustar dosis, aumentar dosis y rellenarla. Entonces, para esas técnicas, realmente ellos revisaron 9 estudios clínicos. Como podemos ver, pues las técnicas fueron heterogéneas, es decir, fueron diferentes. En algunos estudios se realizaron comparaciones de opioides contra adyuvantes, por ejemplo. En algunos otros casos se utilizó una dosis única y en otra se utilizó una forma continua, o se comparó únicamente con placebo. Pero bueno, en todas estas que ellos incluyeron en este estudio de Mercadante, ellos concluyeron que hubo una diferencia significativa, aunque le dan un nivel de evidencia baja, pues por todo esto que comentábamos, que realmente la metodología fue muy heterogénea de todas las técnicas incluidas. Sin embargo, no quiere decir que no funcione, sino que realmente pues se tienen que realizar lo que a veces resulta un poco complicado, pues estudios de gran número de pacientes, que tenga una adecuada metodología para que se les otorgue una evidencia alta. Por otro lado, tenemos otros procedimientos específicamente para dolor vertebral secundario a lesiones metastásicas que pudieran ocasionar o culminar en una fractura del cuerpo vertebral. Aquí encontramos pues procedimientos como por ejemplo la cifoplastía, que sabemos que es un procedimiento mínimamente invasivo por medio del cual se ingresan agujas y se coloca pues un globito para aumentar la altura del colapso y posteriormente se coloca cemento. Y la vertebroplastía. Bueno, en todos estos estudios que se incluyeron, que fueron 5, uno de ellos fue un clinical trial y los demás fueron únicamente serie de casos. Pues bueno, todos reportaron una adecuada analgesia significativa. Y bueno, los casos fueron similares entre la vertebroplastía y la cifoplastía. Por otro lado, y quizá uno de los más, donde hay más literatura, pues encontramos todos los bloqueos de la cadena simpática, que generalmente pues se van a utilizar para aquellos dolores abdominales que tengan un origen de dolor visceral. Y bueno, aquí encontramos, o ellos analizaron 2 técnicas principales, que la primera es el bloqueo del plexo celíaco y el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Como podemos ver, hay más estudios acerca del plexo celíaco. Es un poquito más difícil encontrar acerca del plexo hipogástrico, sobre todo que estén bien diseñados, que tengan gran número de pacientes. Pero bueno, lo que ellos y lo que cabe destacar de este estudio es que, de este resumen, es que ellos le siguen dando una calidad de evidencia alta a favor del plexo celíaco. Y bueno, esto se ha demostrado en diferentes estudios porque se ha visto que sí hay una reducción importante del opioide total, así como de los efectos adversos que pudiera ocasionar el uso de opioides. Todavía existe
controversia acerca de cuándo es el mejor momento de realizar un bloqueo de plexo celíaco, por ejemplo, porque, pues como ya sabemos, esto está indicado para un tipo de dolor que es el dolor visceral. Y pues sabemos que si avanza la enfermedad, probablemente esto pueda distorsionar la anatomía, incluso invadir otras estructuras, como por ejemplo músculo, estructuras óseas, y entonces pues ya no funcionar de forma tan efectiva que si se hiciera de forma oportuna cuando esto todavía no ha avanzado de esta forma tan importante. Entonces, pues todavía hay mucha controversia si se realiza previo o posterior, debido a que no se va a cubrir de igual forma la analgesia. Y por otro lado, otra de las causas por las que tiene todavía quizá una baja evidencia el plexo hipogástrico es porque hay que recordar que en la pelvis pues existen muchas otras estructuras que pudiera hacer que el dolor sea coexistente, es decir, que hubiera no únicamente dolor visceral, sino también, por ejemplo, por las estructuras adyacentes, nerviosas, ligamentos, músculos, y estructuras óseas, pues otro tipo de dolor como dolor neuropático, dolor somático, y por tanto, pues probablemente no ha adquirido tanta evidencia. Y por último, quisiera hablarles de los nervios periféricos que últimamente pues han ganado mucha atención, han llamado mucha atención, incluso hay pues muchos estudios nuevos donde se utilizan sustancias neurolíticas. Y bueno, aquí entra pues los bloqueos paravertebrales, los bloqueos, por ejemplo, en la zona de la cara, de los nervios periféricos, bloqueo de plexos, los bloqueos de intercostales. Entonces, pues bueno, hay muchos estudios últimamente, la mayor parte son serie de casos, y bueno, lo que aquí quería pues dejarles es que sí hay que tener mucho cuidado y tomar una decisión adecuada, porque pues el utilizar a veces sustancias neurolíticas sin conocimiento pues pudiera derivar en otras pues efectos adversos e incluso pues lesiones para el paciente. Entonces, hay que seleccionar muy bien al paciente al momento de pensar en una técnica intervencionista, sobre todo que, como las guías lo dicen, más adelante les voy a hablar sobre, por ejemplo, el uso de dispositivos implantables. Se tiene que seleccionar bien al paciente, se tiene que saber bien cuál es el tipo del dolor, saber las metas, para que entonces la técnica intervencionista sea realmente exitosa. Ahora, hablando un poquito nuevamente de los bloqueos de la cadena simpática, quisiera hablarles de este estudio porque resulta muy importante, aunque fue publicado en el 2010, pues el doctor Ricardo Plancarte del Instituto Nacional de Cancerología, con su equipo, publica este estudio a través pues de una técnica transdiscal para llegar a estos plexos, a estos nervios esplácnicos. Y pues toma mucha importancia porque, como podemos ver, se dio seguimiento a los pacientes incluidos en este estudio hasta el año, y podemos ver cómo realmente hubo una reducción significativa mantenida hasta el año de las escalas del dolor, así como del consumo total de opioide día. Y bueno, aquí en esta tablita les estoy seleccionando los primeros 6 meses que fueron los que tuvieron esta reducción significativa. Y bueno, finalmente quisiera hablarles de una terapia pues que también ha ganado mucha importancia y que pues aunque anteriormente se pensaba como más una terapia de salvaje, hoy en día se está dando mucha evidencia y están pues apoyando mucho otros estudios y llegando a la conclusión que no debía de considerarse así, sino algo que pudiera ofrecerse al paciente de forma oportuna, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, con la finalidad de mejorar las escalas de dolor y por tanto la toxicidad que pudiera estar relacionada con el uso de opioides. Y bueno, este artículo que les voy a presentar primeramente me resulta, bueno, es muy importante porque a pesar de que fue publicado en el 2012 en el Journal of Clinical Oncology,
Pues es un estudio muy grande, es un estudio que incluyó 200 pacientes que se aleatorizaron, se dividieron en dos grupos. Unos pacientes recibieron pues el tratamiento normal farmacológico, el tratamiento estándar, y los otros se les manejó con un dispositivo implantable que decíamos que es este catéter que va directamente al espacio subaracnoideo y se tuneliza y se conecta a esta bomba que queda implantada y va liberando de forma continua el medicamento, pero en microdosis. Entonces, como podemos ver, estas fueron las características de los pacientes incluidos. La mayor parte de ellos, pues decíamos, difícilmente vamos a tener un dolor puro. Generalmente es coexistente, anteriormente se llamaba mixto. Hoy en día lo correcto es llamarle coexistente, es decir, tenía ambos componentes. Y como podemos ver, la mayor parte de los pacientes incluidos fueron pacientes con cáncer de pulmón. Ellos, pues obviamente por el tipo de dolor, no únicamente usaban opioides, sino también tenían otros adyuvantes, por ejemplo, antidepresivos, neuromoduladores, y más o menos la dosis equivalente total de morfina día fue similar entre ambos grupos. Por ejemplo, el grupo con tratamiento médico convencional utilizaba un total de 280 miligramos día y al grupo al que se le ofreció ir a la bomba intratecal tenían 260 miligramos día, o sea, algo muy similar. Y bueno, también se les dio un puntaje de toxicidad y este era muy similar. Estos fueron sus resultados comparados a las 4 semanas posterior a la terapia. Vieron que aquellos pacientes que tenían la bomba intratecal tuvieron una reducción significativa en escalas de dolor, como aquí podemos ver, y además este puntaje de toxicidad también fue disminuyendo de forma mucho más importante en aquellos pacientes con la terapia. Y bueno, otra cosa que arrojaron sus resultados que fue muy importante es que ellos también midieron el ESAS y vieron que estos síntomas como fatiga y somnolencia también fueron mucho menores en los pacientes en los que fueron a la terapia de bomba intratecal. Y bueno, esto lo relacionan con la cantidad de efecto adverso porque se requiere menor dosis, decíamos que hablábamos de microdosis, y al momento de calcular la sobrevida, también vieron que aquellos pacientes que tenían tratamiento convencional comparado con estos pacientes, pues era muchísimo menor. Posteriormente vinieron otros estudios. Hay muchos que son, este fue retrospectivo, este fue prospectivo, pues son importantes porque son recientes, son del año del 2017, publicados en revistas de impacto, por ejemplo, Neuromodulation y Medicine. Y bueno, este es el catéter que va hacia el espacio intratecal, se libera de forma continua el fármaco directamente en la médula y esta es la tableta con la que se programa y se pueden realizar ajustes para ir dosificando al paciente. Y bueno, más recientemente encontramos este estudio que fue publicado en Current Opinion Supportive Palliative Care en el 2019. Nuevamente llama la atención de que pues es pues sí, es literatura de cuidados paliativos importante. Ellos únicamente agregan estudios, los más recientes, vemos que hay de tipo retrospectivo en su mayoría, solamente el anterior que les mencioné que es prospectivo, y bueno, el número de estudios, el número de pacientes incluidos fue, pues el más grande fue que fue publicado en Neuromodulation. Pero bueno, lo importante de esto es que, en resumen, ellos concluyen en que actualmente existe una importante recomendación en la eficacia y proponen el uso temprano y no pensar únicamente como una terapia de salvaje o de salvamiento en caso de falla.
Bueno, finalmente quisiera terminar con esto. Pues actualmente se cuentan con diversos algoritmos. Llama la atención este porque está publicado por las guías del ESMO. Y bueno, como ellos aquí resumen, pues ante un dolor ya sea de origen somático o neuropático, posterior a seleccionar bien al paciente, se tiene que tomar en cuenta este factor del que hablábamos, que es la esperanza de vida. En aquellos pacientes que tengan una esperanza de vida menor a 6 meses, no quiere decir que no se pueda utilizar la terapia, sino lo único que sí se recomienda es que probablemente en lugar de que sea un dispositivo continuo o que sea permanente, se puede utilizar conectado, por ejemplo, a un sistema de portacat y que sea accesible. Y por el contrario, si el paciente se espera que viva más de 6 meses, pues ahora sí se recomienda que vaya a una prueba. Siempre se hace una prueba antes de implantar un dispositivo permanente y dependiendo de la respuesta que se considera positiva cuando el dolor disminuye más de un 50%, pues entonces sí, ya se puede pensar en implantar la bomba. A diferencia de que si no, pues probablemente pues no se hace nada de esto. Y bueno, en conclusión, pues actualmente hay mucha evidencia, es evidencia alta respecto a los cuidados paliativos y su impacto que tiene en la calidad de vida y en el control de síntomas. Como podemos ver, pues sí hay una importante mejoría tanto en puntajes de calidad de vida como en control de síntomas. Y pues mucho mejor todavía realizarlo de forma temprana versus tardía, aunque en ambos se ha visto que hay un impacto positivo. Y finalmente, quisiera concluir con esto, el tratamiento intervencionista pues es una de las actuales formas de manejar el dolor. Su éxito, y yo creo que este es el mensaje más importante, va a depender de una adecuada selección del paciente, es decir, pues en el equipo multidisciplinario pues se debe de valorar todas estas esferas, incluyendo pues el ambiente psicosocial, además del tipo de dolor, o sea, calificar bien qué tipo de dolor es el que está afectando al paciente, obviamente tomar en cuenta los tratamientos previos y siempre valorar el riesgo-beneficio que tiene. Y bueno, esto es lo que les traje el día de hoy. Si tengan alguna duda acerca de este tema. Bueno, presentar el reconocimiento. Muchísimas gracias, doctora Santiago. Creo que a todos nos gustó mucho su plática y el Cancer Center TEC100 le otorga este reconocimiento y le agradecemos mucho su presentación. Bienvenida al centro, además. Muchísimas gracias, doctor. Y un gusto poder participar. Muchas gracias. Y pues, si no hay más, le damos la despedida, el cierre de la sesión. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.